Wolf. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy ¿Bien, bien. ministro? Gracias. Primera pregunta al hueso. ¿Por qué al gobierno de la ciudad se le escapan tanto los presos en la ciudad de Buenos Aires? Arrancó al hueso. Primero porque la ciudad de Buenos Aires no tiene que tener presos. No tiene dónde ponerlos, no le corresponde legalmente, no tiene estructura y el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, generó un caos cortando el retiro de presos que debe hacer en función de lo que dice la Constitución, el Código Penal. En el 2021 en la ciudad de Buenos Aires había 60 presos, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene transferido la enorme mayoría de los delitos penales. Para graficarle al televidente, el 60 y pico % de nuestros presos están presos por robo y hurto. El que roba en la ciudad de Buenos Aires no lo juzga la justicia de la ciudad de Buenos Aires, lo juzga la justicia nacional. Garrigós de Rébori, que era la directora del Servicio Penitenciario Federal en el año 2021, Que hizo un desastre. pandemia, dejó de llevárselo. Entonces, de repente, una ciudad que no tiene penitenciarías, tiene comisarías y alcaldías, 87, 46 comisarías y 41 alcaldías, empezó de un día para el otro a acumular stock, 60, 120, 60 presos porque es lo que se detiene por día aproximadamente. Entonces tenía 60, se lo detenía, el fiscal lo mandaba al servicio penitenciario, empezó a acumularse. El año pasado llegamos a tener un stock permanente de 1.700 presos. Y este año, bajo la gestión de Jorge Macri en la ciudad y mía como ministro, detuvimos 35% más de gente. Por eso tenemos la menor cantidad de homicidios en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras el conurbano se prende fuego, aumentamos el stock de presos a 2.300. No hay dónde ponerlos. Entonces, lamentablemente, hasta que con este gobierno nacional que heredó el problema, podamos resolver esto con la creación de penitenciarías en ámbitos federales, mientras no nos transfieren la justicia, pero firmamos un pacto para que nos transfieran el cuidado de los presos, tenemos el problema que no hay dónde ponerlos. Entonces usted me pregunta, ¿por qué se escapan presos? Porque nuestro stock de presos crece día a día y no tenemos lugar físico donde ponerlo. Y además los policías no están preparados para cuidar presos. Sí, pero déjeme graficarlo, a mí me gusta hacer gráfico. Ok. Se están preparando y se preparan mientras esto ocurre. Pero no es su función. Ocurrió en 2 años. Pero además, ¿sabe cuál es la diferencia principal entre una penitenciaría y una alcaldía de ciudad, que es una pequeña penitenciaría que a veces tiene 60 presos, 70 o menos, y una comisaría? Es que tiene todo un sistema. Por empezar, tiene un perímetro. Entonces, para escaparse de una penitenciaría hay que hacer un grupo comando. Claro. Para escaparse de una alcaldía, una comisaría, uno gana la puerta, como dicen los presos, toma de rehén a alguien y sale a la calle. Entonces, no hay, primero, para comentarle a los porteños, no tiene que haber presos en la ciudad de Buenos Aires. Okay. No es un problema de la ciudad, es un problema sistémico. Y los policías, creo yo, no están para cuidar los presos, sino para cuidar a los vecinos. Bueno, este es otro problema, ¿no?, que tienen los Tienen porteños. que estar en la calle protegiendo a los vecinos. Otro problema que tenemos los porteños. Nos atacan, bienvenida a la discusión política. Distintos partidos, ahora ninguno va y dice, pará, llévense los presos acá. Los vecinos de Caballito, donde se escaparon presos, le tengo que decir que no tiene que haber presos en Caballito. Exactamente. Si el gobierno nacional, el anterior, o este. no, y vamos a este, pero no le escapo tampoco al hueso, no hubiese dejado de llevarse los presos, en Caballito no había presos. Por eso no se escapaban, porque no había. Entonces, con este gobierno que heredó esto, ¿nos pusimos de acuerdo? Más o menos. Estamos en vía de ponernos de acuerdo. ¿Le dolió mucho el tuit de Patricia Bullrich? Mire, yo no vivo la política. Ustedes fueron compañeros de partido, trabajaron juntos. Después fueron la vida. Yo le tengo que hablar de mi visión, de la visión del PRO y la visión mía de la política. No es amigo o enemigo. Usted me pregunta, sí, ¿Esto le dolió? Sí, me dolió porque lamentablemente
A mí me consta que la ministra Bullrich sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. Y en algunas cosas no coincido. Yo no creo en la obsecuencia de tener que decirle todo que sí, ni a Patricia, ni a Jorge Macri, con quien me siento y discuto, y hoy es mi jefe político, hace muchos años, ni a Mauricio Macri, ni a nadie. Entonces yo puedo discutir con Patricia Bullrich y al otro día ponerme de acuerdo porque tengo muchas cosas para ponderarle y muchas para criticarle. Y creo que así yo vivo la política así. Después de esto y después de su contestación conmigo en Radio Mitre el otro día, Sí. ¿hablaron o no hablaron? No, yo no hablé todavía, por supuesto que voy a hablar. Habló el secretario de Seguridad, Ezequiel Dalio, con Alejandra Monteoliva por otras cosas, así que... O sea, los dos se hablaron pero entre ellos. nuestros... Pero usted no habló con Patricia. No tuve que hablar, pero voy a hablar y la conozco a Patricia. Sí, la pero conozco, obviamente, se conocen y le voy de historia. le voy a decir más. Estoy convencido que Patricia políticamente respeta mucho más a alguien como yo, que se le planta, porque ella también se planta cuando estamos en desacuerdo, que alguien obsecuente. Así que a mí me va a encontrar... primero felicitándola cuando haga las cosas bien, tengo muchos motivos para felicitarla, y me va a encontrar plantándome con ella, con quien sea, cuando no se diga la verdad, y a mí me va a encontrar en este momento defendiendo a los porteños. Sí. No tiene que haber presos en la ciudad, me banco, pongo el pecho cuando salen las cosas bien y cuando no, no. Claro. ¿Sí, Gaby? Ministro, buenas tardes, gusto saludarlo. Coincidiendo claramente desde lo procesal con usted, porque los delitos son nacionales, no solo federales, los nacionales no están transferidos a la justicia y deberían estar en el Servicio Penitenciario Federal, en alguna de las más de 30 dependencias. La primera pregunta es, ¿cuál es la respuesta que reciben ustedes de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la buena voluntad que seguramente tienen en las reuniones, el por qué no reciben internos en cualquiera de las dependencias federales? No, ellos reciben internos. Tenemos firmado un convenio donde se tienen que llevar 60 presos por semana. Nada. Nada, porque nosotros no pudimos ni frenar el flujo. Aumentamos el año pasado de un promedio de 1.700 presos en stock, hoy tenemos 2.373. ¿Por qué? Porque detenemos más gente. Es que la reiterancia lleva a eso, entre otras cosas. Claro, obviamente. Bueno, espere que todavía la reiterancia a nivel nacional... No, se a nivel aplicó. local, hablo a nivel Sí, pero ciudad. a nivel local hoy la reiterancia todavía no se empezó a aplicar. Tenemos transferidos delitos como amenazas, violencia de género, que no hacen al volumen. El volumen es robo. Más del Delito contra la propiedad. El 60% está en eso. Así que, por supuesto que la reiterancia tiene que ir acompañada de una política carcelaria. Ahora, qué bueno poder explicarle todos los días a los porteños que no es que nos dijeron, porque algunos, la chicana de los que no piensan en los porteños y dicen vamos a chicanear, uy, se te escaparon los presos. A mí cada vez que se escapa un preso me duele, pero no son míos los presos. Digo, los presos les corresponde a la nación, nos lo tiran a nosotros. ¿Quién me va a chicanear? ¿Unión por la Patria, que dejó de llevárselo? ¿O alguien de la Libertad Avanza, que debería sentarse conmigo a ver cómo le resolvemos los problemas a los porteños para que en Caballito no haya presos? A mí me van a encontrar siempre en la mesa y siempre diciendo la Le verdad. sumo otra pregunta. De cara a la realidad, usted está planteando una realidad que es incontrastable. Son números duros, las alcaldías están saturadas, no son lugares para detenciones prolongadas, salvo 24 o 48 horas y traslado a tribunales. Ahora, ¿cómo continúa esto? ¿Hay un acuerdo firmado de transferencia? Sí. ¿La ciudad va a hacer un servicio penitenciario propio? ¿Va a construir cárceles? Marcos Paz 7, Devoto. Es muy buena su pregunta, Gabriel, porque el solo hecho de que haya un convenio firmado, que en realidad es una carta de intención, no tiene nada taxativo, no pone fecha, dice que vamos a resolver el problema con la terminación de Marcos Paz, nos van a dar una fracción de tierra para construir nosotros además nuestro propio pabellón y poder desagotar las alcaldías. Esto va a ocurrir recién el año que viene. O sea, el hecho de que haya un convenio firmado, hay un reconocimiento de un problema. Si yo firmo un convenio con usted para liberar un terreno ocupado, que lo estoy ocupando, si firmaron un convenio para resolver este problema, es que tenemos el problema y el gobierno nacional es parte. Que no solo es edilicio, también es la formación del personal penitenciario. Lógico, pero además, quiero hablar de eso, del personal, ¿no? Porque yo entiendo, es noticia siempre el avión que nos llega, y esta semana se escaparon 4 presos. Ahora, no hay nadie que tenga un sistema como el nuestro, como le explicaba antes, y usted lo sabe. Nosotros tenemos 87 establecimientos donde hay un celador
por turno, por establecimiento. O sea, tenemos en el Ministerio 270 celadores todos los días, en los 3 turnos, en los 87 lugares, que si abren una puerta porque cometen una infracción al procedimiento o tengo a alguien corrupto, se escapan los presos. Bueno, de los 87 por 3, que te da 270, por 30 días, 8.000 posibilidades por mes de que alguien abra una puerta. 7.799 actuaron perfectamente. A los que actuaron mal, ahora están bajo investigación y mientras tanto sumariado. Pero yo quiero rescatar que la gente que tenemos está poniendo el cuerpo. Hoy esto es real. Hablé con el director de alcaldías, porque lo nombramos con la nueva cúpula y estuvo sin dormir las 48 horas buscando a los presos y lo llamé junto con el secretario de Seguridad para darle ánimo. Y el tipo estaba quebrado como si se le hubiera escapado un preso de la casa cuando lo siente como propio. Así que yo, así como sumario se dice, así como le hago un sumario a la policía que actúa mal, a la policía que actúa bien, junto con el jefe de gobierno Jorge Macri, los rebancamos y están trabajando las fuerzas de seguridad resolviendo un problema que la política no ha resuelto. Así que yo quiero reivindicar a la gente que trabaja. Un problema que seguramente va a tener una larga agonía, porque hasta que se termine, ustedes van a seguir, la policía de la ciudad va a seguir deteniendo. Los presos van a seguir incorporándose a las alcaldías. No van a recibir los servicios penitenciarios hasta que termine de construirse los penales, se forme el servicio penitenciario. Los jueces te los liberan. Bueno, y después los volvés a detener. ¿Sabe lo que pretendo? Que Dios no lo permita. Yo hace 14 meses y 4 días que soy ministro y no es fácil, y yo agradezco ser ministro de Seguridad de la ciudad, porque me encanta dedicarme a la seguridad de mis conciudadanos. Ahora, uno duerme con el teléfono prendido, no me voy de vacaciones. Claro. ¿Y sabe lo que quiero? Quiero que no se escape nadie más. La próxima vez, si esto ocurriese, acá tiene que haber alguien de los distintos partidos ayudando a resolver esto, no echando culpa, porque eso es chicana política. Porque alguien no se lo llevó y alguien no se lo lleva. Ministro, entonces, por último terminar de mi parte, con la chicana con este tema. Durante muchos años, los 6, 7, 8 entes de derechos humanos, procuraciones, hicieron hincapié en que los presos en los penales federales no podían dormir en cucheta, que no podía haber más de una determinada cantidad por pabellón. ¿Qué dicen los organismos de derechos humanos con la realidad que se vive en las alcaldías? ¿No hacen presentaciones para que el Servicio Penitenciario Federal reciba más presos? ¿Qué es lo que pasa? No, hacen presentaciones para pedirnos que una alcaldía que no tiene capacidad edilicia cumpla con los requisitos de un hotel 5 estrellas. No tenemos ni baño para ponerlo porque tenemos que hacerlo en una comisaría que tiene una celda y hay que meter 8 personas y tiene que haber un celador que tiene que abrirle para llevar al baño a cada uno. Así que no lo hacen. Y nos chicanean ambos partidos. Están hacinados los presos. Sí, claro. Pero además, digo, me llamaron, esta es una primicia, los legisladores me quieren interpelar. Interpelar a mí, porque la Unión por la Patria no se llevaba a los presos y me va a interpelar la Libertad Avanza junto con Unión por la Patria porque ellos no se los llevan. ¿Qué les voy a decir? Muchachos, vengan y a los actuales, llévenselos los presos. A los porteños no le corresponden los precios en la ciudad, así que no hace falta que me interpelen. Si me invitan a la Comisión de Seguridad, voy y les cuento lo que ya saben. Lo saben porque si son legisladores, tienen que haber leído la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código Procesal Penal, lo que dice la Corte Suprema, lo que dicen las acordadas, lo sabe cualquier estudiante de Derecho de primer año. No le corresponden a la ciudad, no pueden estar. Mientras tanto los cuidamos como podemos. Y otra cosa que perjudica a los porteños. Me gustaría que todos los partidos estén defendiendo a los porteños, sobre todo los legisladores de la ciudad. 3.000 policías destinamos a esto. Deberían estar en la calle los policías. Mientras el conurbano se prende fuego y nosotros bajamos los homicidios a la menor cantidad de homicidios en la historia y siguen pasando cosas, tendrían que estar en la calle cuidando a los porteños y no cuidando presos que no le corresponden por ley a la ciudad. Ministro, ¿lo cambio de tema lo llevo a la política? Sí, dele. ¿Qué opina de sus compañeros de partido que pasan a la Libertad Avanza? Yo le digo lo que yo pienso de... Sí. Yo tengo mis códigos y muero con las botas puestas. Yo estoy orgulloso del partido que integro, de la transformación que hizo en la ciudad. No creo que este partido
La Libertad Avanza haya llegado de cero y haya inventado todo. O sea, un Valenzuela no tiene código. No tiene mis códigos. Yo no soy quien para decir que mis códigos son mejores que los de otros. Sería un soberbio. Hoy leí una frase de Simón Bolívar que dice: el traidor no es respetado en ninguno de los bandos. La lealtad es admirada hasta por los enemigos. Si yo... ¿Valenzuela es un traidor? No. Yo me sentiría traidor si a mí me eligen en una banca y yo, al votante que me eligió, la mitad del mandato me voy a otra banca. Yo no me podría mirar a la cara. Yo, seguramente Valenzuela puede hacerlo y los otros también. Yo no me podría mirar a la cara. Para mí eso está mal. Sí. Y se lo digo apoyando, si hay alguien que sabe que yo apoyo al presidente Milei para que les vaya bien desde el primer día, es usted. Porque el 23 de octubre, al otro día de ganar la general, en su programa yo estaba parado para entrar y usted me dijo: ¿a quién va a votar? Antes de que se exprese el PRO. Sí, y dije: yo voy a votar en el balotaje a Milei y deseo que le vaya bien y trabajo para que le vaya bien. El presidente, pero no soy de la Libertad Avanza, soy del PRO. Y como con mis valores yo puedo apoyar al presidente sin traicionar en función de mis valores a mi votante, no tengo necesidad de dormir intranquilo en función de mis valores. Valenzuela dormirá tranquilo y yo no soy quien para decirle que se tiene mal. Porque hay algunos otros dirigentes que quieren, agarrar la garrocha y saltar, ¿no? Puede ser. Por eso le digo que uno opina en función de sus valores. Ok. Y como yo tengo la posibilidad de apoyar a Milei y decir: el presidente de mi partido es Mauricio Macri y el presidente del partido del PRO de la capital es Jorge Macri, la verdad que encuentro una diagonal. No necesito escupir la comida de mi espacio que la tuve siempre. Puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué hay que renegar en el lugar donde uno estuvo? Okay. ¿Un acuerdo marco para la próxima elección? Me encantaría. Tanto la legislativa de la Ciudad de Buenos Aires como la legislativa nacional. Mire, en el país. Foto sí, foto, lo que usted me propone, acuerdo sí, pero ¿cómo? No es lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. El presidente dice: súmense. ¿En qué condiciones? Yo le doy mi opinión personal, después tengo que ir a discutirlo en el partido. Usted me pregunta en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos la transformación más grande que hizo una ciudad en la historia. En los últimos 17 años, una ciudad que se inundaba, una ciudad que no tenía policía, una ciudad que no tenía metrobús, una ciudad que no tenía paseo del Bajo, una ciudad que no tenía todos los servicios, el espacio público, los parques que tenemos. Entonces nosotros tenemos que defenderla. Creo que en la ciudad esa incorporación la tenemos que liderar nosotros y si no tendremos que competir. Si es la base de la democracia competir, tampoco hay que dramatizar la competencia.